Hermanos, Efesios capítulo 5. Vamos a hablar acerca de la vida en el hogar. Y eso incluye la vida matrimonial y también la vida familiar. Entonces, este texto es uno que habla acerca de ello. Hay muchos textos más, pero quisiera escoger ese texto para hoy. Efesios 5, del 21 al 33. ¿Ok? Muy bien. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así, voy a leerlo yo, hermanos, en voz alta. Ustedes escuchen con atención, por favor, la palabra santa del Señor. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por ese tiempo de adoración a tu nombre, de terminar el día en tu iglesia con los hermanos y con la bendición de escuchar una vez más la predicación de tu palabra. Espíritu Santo de sabiduría, ilumínanos para poderla explicar y recibir tu palabra con alegría. Bendice a tu iglesia también, Señor, que en muchos lugares se congregan también en las tardes para alabarte y guardar así el día del Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, el día de hoy entonces vamos a meditar bajo el tema del hogar, el matrimonio, la familia de acuerdo con el diseño de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a estar impartiendo una serie de temas sobre el matrimonio y el hogar. Bueno, Génesis capítulo 2, versículos 18 y 24, lo citamos en la mañana, lo acabamos de leer de Efesios. Entonces es un pasaje muy importante en la Biblia. Dice así combinado: no es bueno que el hombre esté solo. Y luego: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amados hermanos, el primer hogar no fue idea del hombre, fue idea de Dios mismo. Antes de establecer gobiernos, naciones o instituciones, Dios estableció una familia. Por eso cuando hablamos del matrimonio, hermanos, estamos hablando de algo que ocupa un lugar muy especial, no solo en nuestras vidas, sino en el corazón de Dios. Hoy vamos a ver algunos principios esenciales para una vida matrimonial bendecida. Número 1, Dios diseñó el matrimonio para la felicidad y la plenitud. Otra vez, Dios diseñó el matrimonio para la felicidad y la plenitud.
Génesis 2:8 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios creó el matrimonio porque vio una necesidad en el ser humano. Ustedes lo recuerdan, con base a la narrativa de Génesis 2. Dios despertó en el hombre ese deseo de tener una compañera cuando lo mandó a ponerle nombre a los animales. Y dice que no se halló una compañera o ayuda idónea para Adán. Ustedes pueden poner en sus mentes esa imagen en que Adán le ponía nombre a los animales, ¿no? Al macho y a la hembra, y andaban en parejas. Y entonces él se da cuenta que no tenía su compañera. El propósito entonces del matrimonio nunca fue producir tristeza o frustración o vacío. Dios diseñó esta unión para traer compañía, ayuda mutua y plenitud. En un mundo caído, ahora el matrimonio, porque se unen dos pecadores, pues acarrea aflicción, como dice el apóstol Pablo. Pero cuando vamos, como vimos en la mañana, al principio, como dice Jesús, vemos que el matrimonio es la bendición, una de las bendiciones más grandes de la humanidad. Es tan así que el hombre, en verdad, no está completo sin su esposa, y la esposa no está completo sin su esposo. Por eso es que Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya él bien. Proverbios 18:22. Y alcanza la benevolencia de Jehová, la bondad del Señor. O sea que por medio del matrimonio, por medio de tu esposo, por medio de tu esposa, Dios te bendice. Por medio de tu esposo, por medio de tu esposa, llegas a estar completo. Cuando Dios une a un hombre y a una mujer, su intención es bendecirlos. Ahora bien, el hecho de que Dios diseñara el matrimonio para la felicidad, pues en un mundo caído en pecado, no significa que la felicidad va a aparecer automáticamente. Ya en un mundo de pecado, generalmente, especialmente sin Dios en nuestras vidas, el matrimonio, al siguiente día empiezan a aparecer los problemas, los choques, los roces. Entonces, la felicidad, el gozo en el matrimonio, en un mundo caído en pecado, incluso antes del pecado, Adán y Eva, pues no automáticamente, ¿verdad?, se disfrutaban el uno al otro, sino que ellos, en un estado de inocencia y de integridad, pues era obviamente mucho más fácil poder cultivar su amor mutuamente y crecer mucho más en un estado caído en pecado. Deben cultivarse los beneficios del matrimonio según los principios de Dios. Entonces, nuestro primer punto fue que Dios diseñó el matrimonio para la felicidad y la plenitud. Recuerden otra vez, todo esto desde una perspectiva bíblica, según el diseño original de Dios. Ese es nuestro estándar y a él apelamos, no a las disfunciones o a los hogares rotos o matrimonios rotos que hay en la humanidad. En segundo lugar, hermanos, el matrimonio es una relación sagrada, es una relación santa. Génesis 2:24 dice otra vez, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Noten cómo la Biblia, hermanos, coloca la relación matrimonial por encima de cualquier otra relación humana. Sí, por encima de cualquier otra. Después del matrimonio surge una nueva prioridad. Los esposos ahora son llamados
a una unión tan profunda que la Escritura describe, lo vimos en la mañana, como una sola carne. Es natural, hermanos, es natural que, por ejemplo, el hombre, el esposo, la esposa, cuando tenemos hijos, los hijos llegan a ser muy, muy importantes para nosotros. Pero uno debe tener mucho cuidado en no idolizar a los hijos y entonces poner a los hijos por encima del esposo o de la esposa. ¿Por qué? Porque aunque son muy especiales y muy cute al principio, al principio, cuando van creciendo, ¿qué pasa? Pues ya no se les ve tanto cute, ¿verdad? Empiezan a salir sus pecados y obviamente los hijos van a crecer y la regla de la vida que Dios ha puesto es que esos hijos no van a estar contigo todo el tiempo, sino ellos van a formar su propio hogar. Y luego, ¿con quién te vas a quedar? Pues con tu esposo y con tu esposa. Entonces, por eso es que el matrimonio es una bendición muy grande y una relación sagrada. Marcos 10:9 dice el Señor Jesucristo, como vimos en la mañana: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por eso, hermanos, nadie debe entrar al matrimonio, como dice Pablo acerca del ministerio pastoral, con ligereza, a la ligera. Es un pacto delante de Dios. Es un pacto sagrado, es algo que debe durar para toda la vida, a menos que Dios tenga otros planes. En tercer lugar, hermanos, ya vimos que Dios lo diseñó para la felicidad y la plenitud. Es una relación sagrada. Y también el matrimonio exige preparación y sabiduría. Antes de dar este paso debe haber oración, reflexión y discernimiento. Sí, el otro día, como decía en la mañana, hablamos en casa sobre eso. Entonces, los jóvenes deben orar por sus futuros esposos y esposas, claro que sí. Los padres debemos orar por eso, claro que sí. Es un tema que debe estar sobre la mesa, ¿verdad? Es un tema que debemos orar por ello, pero también conversarlo con nuestros hijos una y otra vez. Recuerden, la boda dura unas horas y el matrimonio, pues toda la vida. Entonces, debe haber reflexión, debe haber oración. Los padres deben explicar a sus hijos. En la iglesia lo hacemos. Se deben leer libros sobre el matrimonio, sobre el noviazgo, etcétera, etcétera, porque es un asunto muy, muy importante. Dice Proverbios 19:2: el alma sin ciencia o sin conocimiento no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. ¿Vieron? Actualmente, no digo que Dios en su misericordia no permita que suceda, y a veces funcionan bien, pero actualmente dicen, tengo mi novio por internet, tengo mi novia por TikTok, o algo así. No se conocen ni nada, y se casan, y claro, al mes ya se separaron. Entonces, el proverbista dice, el alma sin conocimiento, es decir, la persona que no tiene conocimiento, y en ese caso, que no se informa, que no lee, que no se nutre de la palabra de Dios, no es buena. Y aquel que se apresura va a caer en pecado. Muchos dolores, entonces, hermanos, pueden evitarse cuando las decisiones se toman con sabiduría y no solamente con emoción. Otra vez, muchos dolores pueden evitarse cuando las decisiones se toman con sabiduría y no solamente con emoción. En cuarto lugar, el matrimonio exige preparación y sabiduría, y la primera necesidad del matrimonio es la paciencia amorosa. Sí, hermanos,
algo que necesitamos todos, esposas y esposas, al casarnos, y casi al siguiente día lo descubrimos, ¿verdad? Es que debemos ser pacientes. Pero hay una paciencia sin amor. Pero nuestra paciencia como cristianos y unidos a Cristo debe ser amorosa. Cuando dos personas comienzan a vivir juntas, descubren diferencias que antes no veían. Nunca te voy a dejar solita. Siempre te voy a hacer tortillas a mano. Siempre te voy a hacer salsa con chispetín, ¿verdad? Y así, cuando nos casamos, entonces empiezan a surgir aspectos, rasgos, características que tú dijiste, ah, caray, pues esta no me la conocía. Así es normal. Aparecen costumbres distintas, aparecen debilidades, aparecen áreas donde ambos necesitan crecer. Los dos, porque un matrimonio, como dice el dicho, es de dos, esposo y esposa. Cuando surgen las necesidades, cuando surgen las diferencias, cuando surgen las cosas inesperadas, la solución no es romper el matrimonio, no es caer en la depresión, no es caer en el desánimo, porque sucede. No, cuando surgen las diferencias, lo que debemos hacer es ser pacientes. Y pacientes con amor. Y decir, Señor, ayúdame para soportar a este o a esta. Y que juntos vayamos encontrando armonía, concordia y unidad. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¿Ya vieron? Entonces, en el matrimonio tenemos que soportarnos y también tenemos que perdonarnos. Uno soporta a alguien más porque esa persona tiene defectos como yo, y nos perdonamos porque en algún momento la persona va a pecar contra ti, como tú también lo vas a hacer. Y entonces debe haber una paciencia, un soportarse mutuo y un perdonarse mutuamente. En el matrimonio, hermanos, lo que debe pasar muy a menudo es el perdón. La verdad es pedir disculpas y perdonarnos. Eso no nos hace menos personas, al contrario, nos hace mejores personas, porque estamos imitando a nuestro Padre Celestial, que nos perdona ¿cuándo? Diariamente, a cada momento. La palabra soportándose no significa simplemente tolerar, como diciendo, bueno, pues ya que. Entonces hay un soportar así resignado, ya ni modo, me tocó este o esta. No, implica llevar las cargas y debilidades del otro o de la otra con amor. Eso es lo que significa. Significa que con amor soportas, eres paciente y ayudas a tu compañero, a tu compañera para superar sus debilidades y le ayudas a cargar sus propias cargas. Primera de Corintios 13:4 dice, entre otras cosas, el amor es paciente. Pero no es esa paciencia pasiva, ¿verdad? Ya ni modo, pues no. Es una paciencia activa, es una paciencia amorosa, es una paciencia dinámica, incluso es una paciencia creativa. Porque tú dices, bueno, ¿cómo le hago cambiar de pensamiento a este? Y entonces pídele a Dios sabiduría, porque de verdad de eso se trata en el matrimonio, ¿cierto o no? Uno tiene que pensar, y muchas veces lo que tienes que hacer es simplemente reconocer tus errores y seguir adelante. Y el Señor va bendiciendo el matrimonio. Hermanos, no hay matrimonio exitoso sin paciencia.
Si no eres paciente, mejor no te cases. Es la verdad. Si no eres paciente, mejor no te cases. Pero hay esperanza. Aunque no seas paciente, pero ya te casaste. En Cristo siempre hay esperanza. Siempre. Otro punto importante, hermanos. En el matrimonio, la cortesía debe ser un factor que se manifieste todos los días. Dentro del hogar debe haber cortesía. ¿Qué significa eso? Bueno, muchas parejas fueron extremadamente amables durante el noviazgo. ¿De acuerdo? Pero después descuidan esas pequeñas expresiones de afecto. Una cartita, una florecita, un perfumito, aunque sea de $3, no importa. Vale eso también. Detallitos, ¿cierto o no? Detalles pequeños. Sin embargo, hermanos, el amor necesita alimento diariamente. Cuando se acaba el alimento para los perros, Matías me dice, no hay comida para los perros. Le digo, no le pasa nada si no comen un día, no son animales. Y él dice, no, tienen que comer. Tienen que comer. Bueno, así también en el matrimonio. El amor no va a aparecer automáticamente, ¿verdad? Se tiene que cultivar. Se tiene que dar una palabra amable. Debe haber una sonrisa, una expresión de gratitud, un gesto de ternura, hermanos. Yo he conocido en mi ministerio pastoral durante esos 20 años prácticamente, he conocido a muchas familias donde incluso a mí mismo me lo dicen mis hijos, oye, ¿estás molesto? Y es tu cara así. ¿Cierto o no? Porque hay muchos esposos o padres que todo el tiempo tienen su cara de machete. No sonríen, no son amables. Y claro, cualquier cosa que les pasa, explotan. Y yo he hablado con matrimonios así, de la esposa, principalmente el hombre es así más, pero también hay mujeres que no se quedan atrás. Pero mayormente los hombres, y dicen, ni un gracias, ni un plato que recoja, ni, oye, ¿sabes qué? Vamos a salir, vamos para acá, oye, te extrañé. Nunca. Parece que ahora ya están seguros del amor de la otra o del otro. Y se acaba toda la cortesía. Pero Efesios 4:32 dice, antes sed benignos, buenos, unos con otros. Séanlo todos los días, porque Dios es bueno con nosotros. Expresa a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, palabras de amor, de cariño. Nosotros por naturaleza somos gritones, ¿verdad? Por naturaleza así somos. Pero saben, hermanos, es bueno después hablar con nuestros hijos, abrazarlos, besarlos, pedirles perdón, disculpas y seguir adelante y decirles te amo, te quiero, cuánto más. No debemos hacer eso con nuestro esposo y nuestra esposa. La cortesía no es superficial, hermanos, se necesita. Es una expresión visible del amor. No es todo el amor, porque también está al extremo de puras palabras buenas y nada de acción. Pero sí se necesita ser cortés. Me dice mi esposa, oye, tú nunca me abres la puerta de la camioneta. Ay, se me olvida. Y así sucede, ¿verdad? Son detallitos. No quiere decir que eso va a ser completamente feliz tu matrimonio, ¿verdad? Porque le abriste la puerta y le cerraste. Pero cierto no que es un buen detalle. Un buen detalle. Una florecita de vez en cuando. En Walmart no están tan caras, hermano. Y están bonitas, ¿verdad? Eso es lo que cuenta, ¿cierto o no? Lo que cuenta es la intención, el gesto, la cortesía. No que todo el tiempo llegue, oye vieja, haz esto. O viejo, haz lo otro. Sino hay que ser amables, sean benignos unos con otros. Hermanos, las pequeñas bondades diarias sostienen a grandes matrimonios.
Si a pesar de que no hay palabras de ternura y de amabilidad, los matrimonios continúan, ¿cuánto más si somos amables y corteses unos con otros? Siguiente punto, hermanos. Los esposo y esposa, deben compartir una misma vida. Como decíamos en la mañana, uno de los mayores peligros es vivir bajo el mismo techo, pero llevar vidas separadas. Una nota a esto. Hermanos, eso sucede a diario. Y entonces alguien puede decir, pastor, entonces yo estoy en pecado porque mi matrimonio es así. Bueno, no necesariamente. Hay siempre esperanza, ¿cierto o no? Dios te llamó así, en tu matrimonio estás viviendo de esa manera. Nunca es tarde y en Cristo siempre hay esperanza, siempre. Dios no diseñó el matrimonio para que dos personas, hermanos, simplemente coexistan. Eso quiere decir que existen estando allí, pero no hay unión, no hay afecto, no hay ternura, no hay cortesía. Dios nos llamó para ser una sola carne, una sola persona, para caminar juntos. ¿Se han dado cuenta ustedes de un detallito? Parece un detallito, ¿verdad? Pero cuando van a la tienda y se baja el esposo y se baja la esposa, como decía yo, ni le abrimos la puerta a la esposa y empezamos a caminar. Y el hombre va 10 metros adelante y la esposa va atrás. ¿No han visto eso? Ahí van caminando, uno va ahí adelante y el otro va atrás. Y luego el esposo dice, oye, ¿tú andas solo? Digo, uy, no, discúlpame, ya tengo que esperar, ¿verdad? O sea, son detallitos, ¿verdad?, de que muestran que en la vida matrimonial, dentro del hogar, de la casa, a veces las cosas funcionan así. No caminan juntos. Eclesiastés 4, 9 y 10 dice así: mejores son dos que uno, porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Y qué hermoso es así cuando hay un matrimonio y una familia así, en que uno de los esposos cayó en pecado o tiene un problema, el esposo o la esposa vienen y los animan para seguir adelante. Los animan para no quedarse atascados. Hermanos, entonces, esposo y esposa deben compartir alegrías, deben compartir cargas, deben compartir sueños. Sí, como decimos siempre, se vale soñar, ¿verdad? Se vale soñar y es hermoso, ¿cierto o no? Cuando estás platicando con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos, vamos a hacer esto. Y saben, la gran mayoría de las cosas que decimos nunca las alcanzamos, pero lo importante que es que lo que estamos compartiendo, ¿verdad? Que estamos siendo amables, estamos hablando y decimos, ay, si tuviéramos eso, ay, si... Y hermanos, cuando estamos en Cristo nuestro Señor, esos momentos son más importantes que el hecho mismo de alcanzar esas metas, porque la verdad muchas de las metas o de los sueños son irreales y Dios no nos los da porque Él sabe que nos van a echar a perder más. Pero lo importante es cuando lo compartimos, cuando hablamos, especialmente cuando juntos aprendemos a buscar al Señor. Especialmente cuando como pareja o como familia leemos la palabra, platicamos acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la vida y estamos juntos, debemos compartir todo, hermanos. Primera de Pedro 3:7 dice, como a coherederas de la gracia de la vida. Y cito ese pasaje porque cuando dice coheredera, quiere decir que la mujer, hablando de la esposa, es heredera junto con el esposo. Ambos somos coherederos con Cristo. Entonces, no solamente en un matrimonio somos compañeros de vida, sino también somos coherederos de la gracia de Dios. Y por lo tanto debemos caminar juntos en el camino de Dios. Otro principio, hermanos, debemos proteger el hogar
de los pequeños distanciamientos. Oh, sí, cómo no. De los pequeños distanciamientos. La mayoría de los matrimonios, hermanos, no se enfrían de repente. Todo comienza como con un techo, ¿verdad? Cuando llueve, pues el agua no se te mete directamente. ¡Pum! Cae toda el agua ahí. ¿Cómo se echa a perder un techo? Con una grieta, ¿verdad? Y si no la reparas, la grieta ¿qué? Sigue creciendo. Ves humedecido el techo, no le haces caso. Pasa el tiempo y empieza la gotera. Y cuando te des cuenta, todo tu techo ya está agujereado. Y empieza a entrar el agua a torrentes. Así también empiezan los problemas en el hogar. Las palabras de amabilidad van disminuyendo y las palabras groseras empiezan a crecer poco a poco. Palabras imprudentes. Heridas no resueltas. Heriste a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y nunca lo hablamos. Nunca decimos, oye, ¿sabes qué? La regué. Discúlpame, perdóname. El otro día te dije esto, hice esto, o no hice esto. Perdóname, perdóname. Es mejor, ¿cierto o no? Si no, el matrimonio empieza a crecer distanciándose, enfriándose. Hermanos, el orgullo es terrible en el matrimonio, es terrible, terrible. Somos orgullosos por naturaleza y nos cuesta decir perdón. Nos cuesta reconocer la falta de perdón igual. Son detalles chiquitos. Efesios 4:26 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? En el matrimonio van a existir problemas. Pero si te enojaste, vamos a suponer así, que te enojaste con tu esposa al inicio del día. Cuando empiezas a arreglar a los chamacos para ir a la escuela, es el momento perfecto para que haya pleito, ¿cierto o no? Entre esposos y entre padres e hijos también. Surgió un problema, ofendiste a tu esposo o a tu esposa. No dejes pasar todo el día. Mucho menos digas, que él espero ella, y yo no voy a decir nada. Y así pasa un día, pasan dos, pasan tres. Y así el matrimonio empieza a ser minado, socavado. No esperes que dure tanto tiempo el enojo. Cuando surge un problema debe resolverse pronto, por tu bien, por el bien de tu matrimonio, por el bien de tu familia, por el bien de la iglesia, por el bien del reino de Dios. Cuando se comete una falta debe pedirse perdón. Cuando existe una herida debe buscarse reconciliación. Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá o producirá contienda, conflicto. Porque si los dos son orgullosos, pues solamente van a vivir como perros y gatos. Muchas discusiones, hermanos, la verdad, muchas discusiones no continúan por el problema original. A veces ya ni sabemos por qué estamos peleando. Es más por el orgullo, la soberbia de no querer doblar la mano, como se dice, para pedir perdón. Otro principio, hermanos, Cristo, y este es el más importante, debe habitar en el centro del hogar. ¿Cómo dice el Salmo 127? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es por demás, dice, que madrugues. Esto es la culminación de todo, hermanos. Un matrimonio puede tener amor, puede tener recursos, puede tener sueños, pero como cristianos sabemos que un matrimonio, si no tiene a Cristo, no tiene nada. Necesitamos a Cristo en la totalidad de nuestras vidas. En las bodas de Caná, la presencia de Jesús, ¿se acuerdan que hubo un problema? ¿Cuál fue el problema en las bodas de Caná, hermanos? Se acabó el vino. Y entonces la presencia de Jesús transformó esa crisis, ese problema, en una bendición. Así también en tu matrimonio. Se va a acabar la paciencia,
se va a acabar la cortesía. Y si Cristo no está en tu matrimonio, se va a destruir. Pero si Cristo está contigo, Él no permitirá que nada de eso se acabe. Y Él, de entre los problemas, va a producir gozo en tu matrimonio y también en tu familia. Hermanos, Jesús estuvo presente en una boda y la transformó en gozo, en alegría permanente. Y sigue queriendo estar presente en nuestros matrimonios y en nuestros hogares. Esa es la clave, amados hermanos, para seguir adelante. Tú y yo, esposo y esposa, podremos solucionar algunos problemas, pero siempre necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Siempre. Es indispensable. Dice Eclesiastés 4:12. Cordón de ¿cuántos dobleces? Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y si Cristo está en nuestro matrimonio, Él es ese tercero que le da fundamento, le da dirección, le da soporte, le da armonía. Él es la roca sobre el cual nuestro matrimonio, aunque vengan los problemas, no será destruido. Cuando Cristo ocupa el centro del matrimonio, Él fortalece lo que es débil, sana lo que está herido y sostiene lo que parece que se va a quebrar. Ya ese matrimonio no tiene solución, así dice la gente, ¿verdad? Pero cuando Cristo entra en la vida de cualquier matrimonio en crisis, no importa cuán severa sea la crisis, el Señor Jesucristo restaura esos matrimonios. Hermanos, en conclusión, Dios diseñó el matrimonio para ser una bendición, ¿ok? Pero esa bendición requiere un compromiso sagrado, paciencia amorosa, ¿lo recuerdan? Requiere una cortesía constante, hermanos. Requiere unidad, que caminemos juntos. Requiere pedir perdón rápidamente, solucionar los problemas rápidamente. No pospongamos las cosas, solucionemos los problemas lo más rápidamente posible. Y obviamente la presencia de Cristo en nuestros matrimonios. Que nuestros hogares entonces, como dijimos al principio, hermanos, reflejen el diseño de Dios, para que quienes nos vean puedan decir que Cristo verdaderamente reina en nuestros matrimonios y en nuestros hogares. Amén. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por esta enseñanza temática acerca del matrimonio, que nos ayuda a ver diferentes aspectos de la vida matrimonial, de la vida del hogar. Y Señor, danos el tiempo y la vida, la disposición para seguir estudiando cómo construir un hogar, un matrimonio y una familia que te honre y te glorifique. Perdónanos por nuestros muchos pecados, Señor. Reconocemos de verdad que somos muy malos, muy deshonestos, muy groseros, muy descorteses, que no nos comprometemos con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros hijos, nuestra familia. Ayúdanos, Señor, necesitamos urgentemente tu ayuda. Sabemos que estás allí y por eso es que seguimos adelante. Gracias por tu presencia, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar.